Hola a todos y bienvenidos a Volando Alto, el canal de los apasionados de los helicópteros en español. Para los que son nuevos en el canal, yo soy Carolina, piloto comercial de helicópteros e instructora de vuelo. Vivo y trabajo en Chile en mi escuela de vuelo Aerocóndor. Principalmente vuelo helicópteros Robinson, con lo cual mis explicaciones se basan en helicópteros con un rotor girando en sentido antihorario, especialmente el Robinson 22, ya que son los más usados para realizar instrucción de vuelo. Hoy vamos a hablar de las RPM, pero antes de entrar en materia voy a contarte una historia real basada en la experiencia de un piloto comercial recién certificado. Sus palabras fueron las siguientes. Fue una de mis primeras misiones de filmación aérea y estaba emocionado porque este tipo de trabajo me encanta. La combinación de técnicas de vuelo y trabajo en equipo con los camarógrafos es algo que realmente disfruto. Me había preparado mucho y asegurándome de que todo estuviera en orden y bien organizado. Íbamos a grabar en una región espectacular de Francia, las montañas del Jura, un lugar magnífico con lagos, ríos, cascadas, pueblos pintorescos y acantilados. Era un hermoso día de verano y habíamos planeado despegar temprano para aprovechar el aire más frío, ideal para este tipo de misión. Sin embargo, el equipo llegó un poco tarde y la instalación de sus equipos tomó más tiempo de lo previsto. Finalmente despegamos a las 10, con exactamente una hora para completar la misión. Todo iba genial. Normalmente evito el vuelo estacionario fuera del efecto suelo, ya que requiere un aumento importante de potencia. Prefiero volar a una velocidad de 30-40 nudos para las tomas estáticas, lo que requiere menos potencia. Es una velocidad segura, lo suficientemente lenta para los camarógrafos y a ellos les funcionaba perfecto. Mientras revisaba la hora, llegó el momento de regresar. Como piloto comercial sabes que cada minuto cuenta. En el camino de regreso sobrevolamos una cascada particularmente hermosa. Había que lograrlo a la primera, ya que no teníamos tiempo para una segunda pasada. El camarógrafo repetía una y otra vez: más lento, estabiliza, una toma más, aguanta. Yo mantenía el helicóptero lo más estable posible y reducía la velocidad considerablemente. Tomaba demasiado tiempo y de repente... Por suerte, interrumpí la toma y aquí estoy para contarles la historia. El objetivo principal de hoy es comprender qué son las RPM, reconocer su importancia, aprender qué ocurre si las RPM están demasiado altas o demasiado bajas, saber cómo evitar cambios involuntarios de RPM y saber qué hacer cuando algo sale mal. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y, si todavía no lo has hecho, y a darle a la campanita para estar al día con los nuevos vídeos que sacamos. Las RPM o revoluciones por minuto miden la frecuencia de rotación, conocida como régimen de rotación. Es fundamental en los helicópteros, tanto para medir el rendimiento del motor como del rotor. El tacómetro del Robinson 22 es muy visual, muestra dos valores, el régimen del motor a la izquierda y el del rotor a la derecha. Ambos en RPM. Como las RPM del motor son mayores que las del rotor, se expresan en porcentaje para alinear visualmente ambas medidas y facilitar su monitoreo. En un Robinson R22 las diferentes zonas del tacómetro son las siguientes. Con potencia, el régimen de rotor y motor debe estar entre el 101 y 104%. En cambio, sin potencia, en autorrotación, el régimen del rotor debe mantenerse entre el 90 y el 110%. Como puedes ver, en operaciones normales, las RPM del helicóptero permanecen dentro de esa pequeña zona verde, con un margen de error muy pequeño. Mantenerse dentro de esta zona garantiza una sustentación adecuada. Y hablando de sustentación, ¿recuerdas la fórmula matemática de la sustentación? Aquí la variable la mitad de ρ, el símbolo ρ representa la densidad del aire. Cuanto mayor es la densidad del aire, mejores son las prestaciones y aunque no podemos controlarla, es crucial entender los factores que la afectan: presión atmosférica, temperatura, humedad y altitud. Para un rendimiento óptimo preferimos una mayor presión atmosférica, temperaturas más bajas, menor humedad y una altitud más baja. El coeficiente de sustentación CZ está relacionado con la forma de la pala del rotor y el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, también conocido como ángulo de incidencia, es el ángulo formado por el viento relativo y la cuerda del perfil. Aunque no podemos cambiar la forma de las palas, sí podemos ajustar el ángulo de ataque usando el colectivo, modificando el paso de las palas. El siguiente factor es S,
que representa la superficie de las palas y del disco rotor. Generalmente esta superficie permanece estable, ya que las palas no cambian ni en longitud ni en anchura. Sin embargo, factores como el régimen del rotor, la masa y las fuerzas G pueden influir en la superficie efectiva del disco rotor. Unas RPM bajas, una gran masa o fuerzas G excesivas pueden incrementar el ángulo de conicidad, que es la inclinación hacia arriba de las palas, reduciendo así la superficie efectiva. Mantener un buen régimen de RPM, gestionar la masa y volar suavemente permite controlar indirectamente el ángulo de conicidad. Finalmente, tenemos la velocidad al cuadrado, que se refiere a la velocidad de rotación de las palas en el aire o al flujo de aire alrededor de ellas, y está directamente ligada al régimen de rotación del rotor. Como la velocidad está al cuadrado en la ecuación de sustentación, cualquier cambio en las RPM del rotor tiene un efecto exponencial. Por ejemplo, duplicar el régimen del rotor cuadruplica la sustentación y reducirlo a la mitad disminuye la sustentación a una cuarta parte. Como vimos antes, reducir las RPM puede incrementar el ángulo de conicidad y reducir la superficie efectiva del disco rotor. Esto también puede elevar el ángulo de ataque debido al descenso del helicóptero y al rápido ascenso del aire, lo cual puede empeorar si se eleva el colectivo y hasta provocar un desprendimiento de la capa límite o, también dicho, pérdida de sustentación. Por eso, el régimen o RPM es el factor más determinante en la ecuación de la sustentación. Mantener un régimen constante asegura un rendimiento óptimo, así como la seguridad durante todo el vuelo. Existen tres métodos principales para mantener unas RPM estables. Ajustar el acelerador manualmente. Usar el correlador, que es lo que conecta mecánicamente el colectivo al acelerador, ajustando automáticamente la potencia cuando se sube o baja el colectivo, actuando directamente sobre el carburador o el sistema de inyección. Este sistema es bastante preciso, pero aún requiere de más precisión. Para eso tenemos el gobernador, un dispositivo electrónico que detecta las RPM del rotor y del motor y ajusta automáticamente el acelerador para mantener un régimen constante. El gobernador se activa entre el 80 y el 112%. Aunque es muy eficaz, es esencial saber cómo controlar manualmente las RPM en caso de fallo del gobernador. Una falla del gobernador puede provocar fluctuaciones erráticas de las RPM, con riesgo de sobre régimen o bajo régimen. Los síntomas incluyen fluctuaciones en las RPM sin corrección automática o movimientos erráticos del acelerador y de las RPM sin intervención del piloto. En caso de fallo, se debe sujetar firmemente el acelerador, desactivar el gobernador y terminar el vuelo ajustando las RPM manualmente. Algunos errores de pilotaje también pueden provocar variaciones de RPM. Entre los errores más comunes están poner en marcha el motor con el acelerador abierto, confundir el sentido de rotación del acelerador, especialmente para quienes son motociclistas, ya que los movimientos son inversos, sujetar demasiado fuerte el acelerador, lo que puede impedir que el gobernador funcione correctamente. Desactivar accidentalmente el gobernador, gestionar incorrectamente las RPM durante las autorrotaciones, especialmente al entrar y cargar el disco rotor, o también solicitar más potencia de la que está disponible. Es importante tener especial cuidado a gran altitud, en climas cálidos y o con carga pesada. Además, hay que recordar que el gobernador es menos eficaz en altas altitudes y requiere de un pilotaje suave para mantener las RPM estables. Un sobrerégimen en el motor puede causar daños graves como el desalineamiento del ventilador o fan wheel en inglés, por ejemplo, algo que los pilotos pueden detectar fácilmente durante la inspección prevuelo. También puede provocar rayaduras en los cilindros, desgaste en los pistones o el cigüeñal, así como daños en los magnetos. Un sobrerégimen en el rotor puede igualmente causar daños importantes, como tensión excesiva en las palas, daños en los rodamientos de los spindles de las palas, deterioro del eje de transmisión y daños en las cajas de transmisión del rotor principal y del rotor de cola. Estas reparaciones son costosas y, lo que es más grave, pueden comprometer la seguridad del vuelo. Las bajas RPM o bajo régimen de rotor es una configuración peligrosa con cualquier velocidad de desplazamiento del helicóptero. Como hemos visto, una disminución del régimen del rotor puede reducir la superficie efectiva y provocar un aumento del ángulo de ataque, lo cual puede empeorar al subir el colectivo.
aumentando el riesgo de pérdida o de entrada en pérdida del rotor. En los manuales de vuelo de los Robinson, las notificaciones de seguridad 10 y 24 explican esto muy bien. Para ayudar a monitorear el régimen del rotor, se activa una luz de advertencia y una alarma sonora cuando las RPM caen por debajo del 97%. En caso de que suene la alarma, es fundamental bajar el colectivo inmediatamente, abrir el acelerador y mover el cíclico hacia atrás si estamos en vuelo de avance, para aumentar de nuevo el régimen del rotor. Aquí algunos ejemplos reales. Es interesante observar los parámetros cuando están disponibles y ver y escuchar cómo reacciona el helicóptero ante unas RPMs bajas. En este primer ejemplo, presten atención a los sonidos de la alarma, el rotor y el motor, además de las vibraciones inusuales al comienzo del vídeo. Solo hacia el final, cuando el helicóptero está cerca del suelo, se alcanza a ver el panel de instrumentos. La altitud es de aproximadamente 2.700 pies con el indicador de velocidad mostrando 60 nudos y una presión de admisión de unas 25 pulgadas. Las RPM descendieron de forma extrema por debajo del 70%. Según Robinson, una entrada en pérdida del rotor puede ocurrir con unas RPM en el 80%, más 1% adicional por cada 1.000 pies de altitud. Estoy convencida de que este accidente podría haberse evitado con la maniobra de recuperación adecuada. Desafortunadamente, en este caso no se distingue bien los instrumentos. El clima parece bueno y es posible que el helicóptero estuviera demasiado cargado, aunque no se puede confirmar por falta de información. La alarma se activó poco después del despegue, se detuvo durante algunos segundos y luego volvió a sonar. No se observa ningún intento de maniobra de recuperación. En este último ejemplo ocurrió aquí en Chile, hace unos meses. Sabemos que estaban volando alrededor de los 8.500 pies en la cordillera en un Robinson R-44. La temperatura era de entre 6 a 8 grados, 10 grados más de lo que indicaba la previsión. Hay 2 pasajeros sumando, junto con el peso del piloto, casi 300 kilos, un cuarto de estanque de combustible con un peso aproximado de unos 35 kilos. Si os fijáis en la tabla de techo fuera del efecto suelo versus peso bruto, con una altitud-presión de 8.500 pies y una temperatura de entre 6 y 8 grados, el peso máximo que podemos pesar para realizar un estacionario fuera del efecto suelo es de poco menos de 1.000 kilos, que es justamente el peso bruto que tenían en ese vuelo. Aquí vemos que hay entre 3 y 6 nudos de viento del rotor de cola. La configuración del terreno podría explicar el sentido de aproximación elegido por el piloto. También vemos que se está quedando sin velocidad, lo que supone más potencia requerida, puesto que está fuera del efecto suelo. Según la tabla de potencia disponible versus altitud y temperatura, vemos que a esa altitud y a esa temperatura la potencia disponible se mueve alrededor de las 20.3 y 20.6 pulgadas. Al llegar al lugar de aterrizaje fuera del efecto suelo, el requerimiento de potencia para hacer estacionario excede la potencia disponible y caen las RPM, dejando un tiempo prácticamente nulo al piloto para salvar la situación. La potencia que muestra el instrumento es cercana a las 23 pulgadas. Al exceder la potencia disponible se encendió la luz de full throttle que indica que el gobernador ya no puede mantener las RPM en función de la potencia solicitada. Teniendo en cuenta las características del terreno y del vuelo, una aproximación oblicua al lugar de aterrizaje hubiera permitido al piloto tener una salida cuando la alarma se encendió y en esa maniobra de escape hubiera podido bajar colectivo y disminuir el requerimiento de potencia. Por otro lado, cuando volamos en montaña y aterrizamos en un lugar más o menos confinado, hay que aproximar directos al punto, situándose este en el medio de la plataforma o zona de aterrizaje. Además, en esas condiciones, un aterrizaje directo hubiera sido bastante útil, ya que al no pasar por la fase de estacionario permite aterrizar con una menor demanda de potencia, pero requiere de más destreza por parte del piloto.
Por suerte, en este accidente todos los ocupantes salieron ilesos. Espero que ahora comprendas mejor la importancia de las RPM y por qué son cruciales para el desarrollo de un vuelo seguro. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar me gusta o mejor aún suscribirte para no perderte ningún vídeo. Y recuerda que lo más importante es la seguridad. Así que vuela alto y mantente en el rango verde.